Lo que os voy a decir puede sonar catastrófico, pero creedme, no es ninguna broma. Como la guerra con Irán se prolongue demasiado en el tiempo, la escalada va a ser algo más que regional. Porque esta guerra, si rascas un poco, está pensada para debilitar a China. Bienvenidos a vuestra aldea. Estamos tan entretenidos en temas regionales, en los proxies de Irán, de Israel, el conflicto de décadas, pero ¿no os dais cuenta que todo esto está hecho para debilitar a China? China es el principal oponente de Estados Unidos, el que le quiere quitar la hegemonía mundial, la gran superpotencia que le puede plantar cara tecnológicamente, comercialmente y armamentísticamente a Estados Unidos. Y el objetivo de Trump es debilitar a China en esa carrera por la supervivencia de Estados Unidos como hegemonía mundial. Y esto es lo que subyace realmente con el ataque a Irán. ¿Por qué? Pues por el petróleo, como siempre. Fijaros, la friolera de la que estamos hablando. El 45%, prácticamente la mitad del petróleo que utiliza China viene del Golfo Pérsico. La mitad. La mitad. ¿Sabéis lo que representa eso para la industria, para la economía china? Una barbaridad. Y lo peor es que lo tiene muy complicado para sustituirlo. En el momento que la administración Trump intenta o planea entrar en Irán, se está dando cuenta que la consecuencia más directa va a ser el bloqueo del estrecho de Hormuz, como así ha pasado. Si bloqueas el estrecho de Hormuz, estás cortando todo el flujo de petróleo, que es el 20% de todo el planeta, pero que es el 50% de China. China compra su petróleo a todos los países del Golfo Pérsico. Y lo hace por dos razones. Porque es más barato y porque es la vía de entrada más rápida. Está en la cabeza de Asia. Traer petróleo a China desde otras partes del mundo es más complicado, por ruta, por ausencia de oleoductos y por, razones puramente geográficas. Pero es que además, todas las refinerías de China están diseñadas para refinar el petróleo de todo el Golfo Pérsico, que es un petróleo más ácido y más pesado. Y las refinerías chinas están diseñadas para trabajar con un petróleo que sí es más ácido, es más pesado, es de menos calidad, pero mucho más económico que otros petróleos más ligeros. En el momento que tú le cortas ese petróleo a China, se encuentra que tiene que pelear por un petróleo de más calidad en otros mercados y encima pelearse en el precio. El secreto de la eficiencia china es comprar una energía o conseguir una energía barata que pueda mantener su productividad low cost. Si le cortas el flujo de petróleo del Golfo Pérsico, la estás jodiendo. Y encima ver cómo lo sustituyes, peleándote con otros para conseguir un petróleo que ya de por sí, al ser menos ácido y más ligero, es más caro, está más lejos y vas a competir con más gente. Va a tener que pagarlo mucho más caro y lo va a encontrar con mayor dificultad. Este es el problema con el que se enfrenta China. Y por eso, Trump, con toda esta historia, que si armas nucleares, que si la región, paz en la región, que hostias, estás intentando joder a China, no vengas con tonterías, porque previamente ya te has encargado de conseguirte la mayor reserva de petróleo del mundo, que está en Venezuela, que por cierto, el 5% de todo el petróleo que llega a China venía de Venezuela. Pierde ese 5%, llora el 45% por el cierre del estrecho de Hormuz.
Supongo que China está esperando a ver qué pasa, a ver si esto acaba rápido, pero como esto se enquiste en el tiempo y el estrecho de Hormuz no se libere, China va a empezar a perder la paciencia. Con las reservas petrolíferas que tiene y el pulmón económico puede aguantar un cierre del estrecho unas semanas, incluso algunos meses, pero no puede ir a escenarios parecidos a los que se han dado entre Ucrania y Rusia, porque esto sería letal para la economía china. Y es ahí donde daría un golpe en la mesa y donde ya podríamos tener serios problemas mundiales. Quiero deciros con esto que si se soluciona rápidamente lo de Irán, se acaba con el régimen, se tiene prisa y se libera rápidamente el estrecho de Hormuz, es posible que China pase palabra y bueno, venga, ya está, tiramillas. Pero como se enquiste el conflicto y tengamos meses cerrados el estrecho de Hormuz, ya os digo que China no va a estar callada. Porque aquí hay dos grandes superpotencias que se van a ver afectadas de formas muy distintas. A Estados Unidos le convendría que durara mucho la guerra, porque cuanto más dure la guerra, menos competencia con el crudo pérsico, más ventas de su propia producción, que recordemos se ha hecho con la de Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo, y estás jodiendo a China. Por otra parte, China está en el otro lado. Le hace falta ese 50%, no tiene rutas naturales fáciles y rápidas para abastecerse de ese petróleo, sus refinerías están pensadas para ese tipo de crudo y me tengo que pelear con todo el mundo que le va a tener que comprar el petróleo a Angola, a Brasil, a México, etcétera, etcétera. Cuanto más dure el conflicto, mejor para Estados Unidos, peor para China. Y ojo, cuidado, que esto lo estamos viendo con Ucrania. Llevamos ya 2 años. ¿Por qué? Porque ¿quién está ganando realmente con la guerra de Ucrania? Estados Unidos. Estados Unidos, que ha conseguido que el gas ruso ya no sea el que más se compre en Europa y sea el gas licuado de Estados Unidos el que se está distribuyendo en el continente. Las guerras largas de desgaste, cuando te pillan a miles de kilómetros, están beneficiándote. Estados Unidos se está beneficiando mucho de la guerra de Ucrania, pero si el conflicto de Irán se extiende en el tiempo con el cierre del estrecho de Hormuz, también se va a ver beneficiada. A Trump le podrás discutir muchas cosas y le podrás criticar, pero ojalá tuviéramos un dirigente en España que pensara más en la geopolítica de nuestro país y no en seguir varias semanas más en la Moncloa. Y con esto ni ataco, ni defiendo, ni soy pro-Trump, ni anti-Trump, ni pro-chino, ni hostias. Esto es geopolítica, amigos. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en vuestra aldea.